Muy buenas. Mi nombre es Joyver Antonio Ojeda Pacheco. Soy contador público, egresado de la Universidad Popular de Cesar, seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La presente conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. En esta conferencia vamos a tratar el tema de la notificación de los actos administrativos según el Estatuto Tributario Nacional. Y tocaremos los siguientes temas: forma de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos, dirección para notificaciones, dirección procesal, notificación personal, notificación electrónica, corrección de las actuaciones enviadas a dirección errada y notificaciones devueltas por el correo. Notificación o formas de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos. Entonces tenemos la norma general. Vamos a ver la notificación de las providencias que deciden recursos, la notificación por edicto y la notificación electrónica. Entonces, forma de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos, norma general. El artículo 565 del Estatuto Tributario, en el inciso primero, nos dice lo siguiente: los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizado por la autoridad competente. Entonces vemos que la norma en el artículo 565 del inciso primero nos dice que se debe notificar en el orden electrónicamente, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada que esté debidamente autorizada por la autoridad competente. Cuando hablamos de la notificación de las providencias que deciden recursos, entonces el inciso segundo del artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional nos dice lo siguiente: las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente o por edicto si el contribuyente responsable o agente retenedor o declarante no compareciere dentro de los términos de los 10 días siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica. Entonces vemos que cuando se va a notificar la providencia que decide el recurso, se debe hacer personalmente. Pero para hacerse personalmente, previamente se le envía una citación al encartado para que asista ante las oficinas de la administración y sea notificado del respectivo acto. Si la persona no asiste personalmente, entonces la norma establece que lo puede hacer por edicto, siempre y cuando no compareciera entre los 10 días siguientes a cuando se envió el aviso de citación de la providencia que decide recurso de concesión. Y vemos que la norma también da la opción que en el caso que no se pueda hacer personalmente, se haga a través de notificación electrónica. Por edicto. El inciso tercero del artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional dice que el edicto de que trata el inciso anterior se fijará en un lugar público del despacho respectivo por un término de 10 días y deberá contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo. Entonces vemos que cuando se va a notificar la providencia que decide los recursos, que debe hacerse personalmente, y se envía una citación y se dan 10 días para que la persona vaya a la citación y no se haga presente, la administración
podrá hacerlo a través de un edicto, el cual se fijará en un lugar público el despacho y este estará por un término de 10 días. Y el dicho edicto debe contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo. Otra forma de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos es a través de la manera electrónica. Entonces vemos que el parágrafo 4 del artículo 565 dice lo siguiente: todos los actos administrativos de que trata el presente artículo, incluidos los que se profieren en el proceso de cobro coactivo, se podrán notificar de manera electrónica, siempre y cuando el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante haya informado un correo electrónico en el RUT, con lo que se entiende haber manifestado de forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente. Entonces vemos que la notificación electrónica, según el parágrafo 4 del artículo 565, tiene la condicional de que para que exista el contribuyente responsable o agente retenedor o declarante, tuvo que haber informado en el RUT un correo. Y con el simple hecho de haberlo informado, está dando a entender que él acepta que le notifiquen electrónicamente. O sea que en el momento en que usted coloca un correo en el RUT, usted está aceptando, manifestando de forma expresa su voluntad de ser notificado en dicho correo electrónico. Pero también dice la norma que para efectos de la Dirección de Impuestos deberá implementarse los mecanismos correspondientes al registro único tributario y habilitar una casilla adicional para que el contribuyente pueda incluir la dirección del correo electrónico de su apoderado o sus apoderantes, en caso del cual se enviará una copia del acto a dicha dirección de correo electrónico. Entonces vemos que en el RUT aparece una sección que se llama correo electrónico y también si tiene un apoderado o apoderado, caso en el cual querrán informar el correo. Dirección para notificaciones. Entonces, la norma dice que se puede tomar la informada por el contribuyente. También puede suceder que el contribuyente no ha informado o cuando la administración no haya podido establecer ninguna dirección para notificar. Artículo 503. Informada por el contribuyente. El inciso primero del artículo 563 del Estatuto Tributario Nacional, que fue el decreto, que es el artículo 59 del decreto 19 del 2012, dice: la notificación de las actuaciones de la administración tributaria deberán efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección. La antigua dirección continuará siendo válida durante los 3 primeros meses siguientes sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada. Esta dirección existía cuando se presentaban las declaraciones de manera litográfica, no era a través del MUISCA, y había que colocar la dirección en dicho formulario. Como todos sabemos, los nuevos formularios de las declaraciones de renta no tienen ese espacio para colocar la dirección. Por lo tanto, dice: cuando el contribuyente responsable, agente retenedor y o declarante informe la dirección de impuestos y aduana nacional EDIAN a través del registro único tributario una dirección de correo electrónico, todos los actos administrativos les serán notificados a la misma. Entonces vemos que con el simple hecho de usted haber colocado en el RUT su correo, la administración le notificará a ese correo todos los actos administrativos que ella emita. Dice: la notificación por medio electrónico será el mecanismo preferente de notificación de los actos administrativos de la DIAN como tal. ¿Qué pasa cuando la persona no informa o no tiene RUT? ¿Qué hace la administración? ¿Cómo la consigue? Entonces vemos que el inciso segundo del artículo 563 del Estatuto Tributario nos dice: cuando el contribuyente responsable o agente retenedor o declarante no
no hubiera informado a una dirección a la Administración de Impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general información oficial, comercial o bancaria. Entonces, al tipo miran la manera, o al personaje o al encartado, miran la manera de cómo ubicarlo. Entonces preguntan, por ejemplo, a Seguridad Social, a bancos, y directorios telefónicos. Y si encuentran la dirección, se la envían a esa dirección en la cual lo ubicaron. Pero puede suceder también que no lo ubiquen al personaje. El personaje no lo ubica. O a la encartada. Entonces, cuando no se haya podido establecer la dirección, dice, cuando no se haya podido establecer la dirección del contribuyente responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos administrativos les serán notificados por medio de la publicación en el portal de la web de la DIAN, que deberán incluir mecanismos de búsqueda por número de identificación personal. Entonces vemos que ya la administración tiene eso en su página y lo vemos ahí, está resaltado. Usted le da clic donde dice verifique la publicación del acto administrativo en las opciones trámite histórico, publicaciones, y lógicamente coloca la cédula si es persona natural o si es persona jurídica, el NID, y automáticamente aquí salen las notificaciones que no se pudieron hacer al encartado, al contribuyente responsable, agente retenedor, porque no había dirección. Entonces tenemos las diferentes direcciones en las cuales la administración tributaria tiene la potestad para notificarlos. Dirección procesal. El artículo 564 del Estatuto Tributario Nacional nos dice que las decisiones o actos administrativos proferidos dentro de un proceso de determinación y discusión del tributo pueden ser notificados de manera física o electrónica a la dirección procesal. La dirección procesal que el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante señalen expresamente. La notificación a la dirección procesal electrónica se aplicará de manera preferente una vez sea implementada por parte de la Dirección de Impuestos Nacionales. Aquí vemos que dentro del proceso de discusión, si el contribuyente responsable coloca una dirección diferente para ser notificado, la administración deberá notificarle a esa dirección señalada por el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante. Notificación personal. El artículo 569 del Estatuto Tributario Nacional nos dice que la notificación personal se practicará por funcionario de la administración en el domicilio del interesado o en la oficina de impuestos respectivo. En este último caso, cuando quien deba notificarse se presente, recibirá voluntariamente o se hubiera solicitado su comparecencia mediante citación. O sea, primero nos dan un aviso de citación para que asistamos a la oficina de impuestos. Ejemplo. El inciso segundo del artículo 565 nos da un ejemplo de eso. Dice, cuando se van a notificar las providencias que decían recursos, se notificarán personalmente. Y lógicamente, ese personalmente hay que ver una notificación, un aviso de citación para que la persona, dentro de los 10 días siguientes, vaya y comparezca ante la oficina. Otro caso que lo encontramos en el artículo 726 del Estatuto Tributario Nacional. Cuando van a notificar la inadmisión del recurso de recurso, ya sea de reconciliación o reposición, por no haber cumplido con el artículo 722, dice que dicho auto se notificará personalmente o por edicto. Si pasados 10 días el interesado no se presentara a notificarse personalmente y contra la misma procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario. Aquí vemos un caso de notificación que debe hacerse personalmente. Otro caso lo encontramos en el artículo 826, mandamiento de pago. Dice que el funcionario competente para exigir el cobro coactivo producirá el mandamiento de pago
ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de 10 días. Vemos que para que exista la notificación personal, previamente debe haber una citación y debe haber un término que la norma aquí dice que son 10 días. Notificación electrónica. Entonces vamos a trabajar 4 ítems. Definición. ¿Cuándo acepté esta forma de notificación? Término de notificación electrónica. Cuando no se es posible la notificación electrónica. Entonces, definición. El inciso primero del artículo 566-1 del Estatuto Tributario Nacional dice: es la forma de notificación que se surte de manera electrónica a través de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pone en conocimiento de los administrados los actos administrativos de que trata el artículo 565 del Estatuto Tributario, incluidos los que se profieren en el proceso de cobro. ¿Cuándo acepté yo esta forma de notificación? El parágrafo 4 del artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional dice que yo acepté cuando, al momento de inscribirme en el RUT, informé un correo electrónico. Y el hecho de haber informado un correo electrónico, estoy entendiendo y dando a conocer de manera expresa mi voluntad de ser notificado electrónicamente. O sea que con el simple hecho de haber usted registrado, incluido en su RUT, un correo electrónico, le está diciendo a la administración tributaria: notifíqueme a este correo. Término de la notificación electrónica. El inciso tercero del artículo 566-1 del Estatuto Tributario Nacional nos dice lo siguiente: la notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales en la fecha del envío del acto administrativo en el correo autorizado. No obstante, los términos legales para el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado para responder o impugnar en sede administrativa comenzarán a correr transcurridos 5 días a partir de la entrega del correo. Entonces vemos que para la administración los términos comienzan a correr a partir del envío del acto administrativo en el correo autorizado, electrónico autorizado. Pero, ojo, para el contribuyente responsable o agente retenedor, ese término comienza a correr 5 días a partir de la entrega del correo electrónico. Ejemplo: a Sofía Mercedes Ojeda Riojas le notifican un requerimiento especial de la declaración de renta del año 2021. Aquí vemos el correo que llegó el 8 de septiembre del 2023. 8 de septiembre es un viernes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que debemos hacer es hallamos cuándo inician los términos. O sea, ¿hasta cuánto tiempo tengo para responder? Entonces, dice que los términos para el contribuyente responsable o agente retenedor comenzarán a correr transcurridos 5 días a partir de la entrega del correo electrónico. Ojo que los 5 días comienzan a correr a partir del 8 de septiembre, el viernes. Pero ojo que estos días, cuando la norma no dice calendario, se toman hábiles. Eso lo dice que el artículo 62 de la Ley 4 de 1913. Dice lo siguiente: en los plazos de días que señalen en las leyes y los actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresar lo contrario. Entonces vemos que cuando la norma no dice calendario, si solamente dice días, se toman hábiles. Y otra cosa, si el término que termina en un día feriado o vacante se extiende para el día siguiente hábil. Por ejemplo, a mí el término para responder respectivo acto administrativo se vence un sábado. Entonces pasaría para el lunes. Y si el lunes es festivo, para el martes. Entonces vemos que los términos
comienzan a correr no es a partir del 8, sino a partir del 14, que son donde terminan los 5 días siguientes. Yo determino cuánto tiempo me da la administración para responder el respectivo acto administrativo. Y como es un requerimiento especial, el artículo 707 dice que yo tengo los 3 meses siguientes contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial. O sea, en pocas palabras, que yo tengo hasta el 14 de diciembre para notificar o responder el requerimiento especial. Dice la norma en el inciso tercero del artículo 566-1 que cuando las personas indicadas anteriormente no puedan acceder al contenido del acto administrativo por razones tecnológicas, deberán informarlo a la DIAN. O sea, cuando el contribuyente responsable o agente retenedor no pueda hallar el contenido del acto administrativo, debe informar a la DIAN en cuánto tiempo, dentro de los 3 días siguientes a su entrega, para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales envíe nuevamente y por una sola vez el acto administrativo a través de correo electrónico. En todo caso, la notificación del acto administrativo se entiende surtida por la administración en la fecha de envío del primer correo, sin perjuicio de que los términos para el administrado comiencen a correr transcurridos 5 días a partir de la fecha en que el acto sea efectivamente entregado. Entonces aquí vemos lo importante de tener un correo en el RUT, el cual usted abra cotidianamente. Y cuando digo cotidianamente, estamos hablando de 3 días diario, porque si se pasan los 3 días, automáticamente ya no puede solicitar un nuevo reenvío del acto. Y los términos comienzan a correr, lógicamente para mí, 5 días después que el envió la administración. Cuando no sea posible la notificación electrónica, entonces, ojo, el inciso 5 y 6 del artículo 566 del 1 del Estatuto Tributario nos dice: cuando no sea posible la notificación del acto administrativo en forma electrónica, bien sea por imposibilidad técnica atribuible a la administración, o sea, por culpa de la administración, o por causa atribuible al contribuyente, esta se surtirá de conformidad con lo establecido en el artículo 565 y 568 del Estatuto Tributario. Entonces aquí dice, si no es posible la notificación, entonces ¿qué pasa? Se hace según el artículo 565 y 568. Pero ojo, cuando los actos administrativos enviados por correo electrónico no puedan notificarse por causas atribuibles al contribuyente, responsable o agente retenedor, aquí vemos que ya es el contribuyente el cual tiene el inconveniente. Esta se surtirá de conformidad con lo establecido en el artículo 565 y 568 del Estatuto Tributario. En este caso, la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la DIAN en la fecha del primer envío del acto administrativo al correo electrónico autorizado, y para el contribuyente responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado, el término legal para responder o impugnar empezará a contar a partir de la fecha en el que el acto sea efectivamente notificado. ¿Qué pasa cuando se envía la actuación a una dirección errada? Entonces, dice el artículo 567 del Estatuto Tributario Nacional: cuando la liquidación de impuestos se hubiera enviado a una dirección distinta de la registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente, habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo, enviándolo a la dirección correcta. En este último caso, los términos legales solo comenzarán a correr a partir de la notificación hecha en debida forma, o sea, como dice la norma. La misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones, requerimientos y otros comunicados. Entonces vemos que aquí el acto administrativo fue enviado a una dirección distinta a la registrada. Pero hay un pequeño tip, dice en cualquier tiempo. Entonces miremos que cuando dice en cualquier tiempo debemos tener en cuenta la sentencia 10.146 de 2000
y 12177 del 2002. Dice lo siguiente, con respecto en cualquier tiempo. Ahora bien, no resulta pertinente al caso lo expuesto en la sentencia de septiembre del 97, que cita la recurrente para sustentar la legalidad de los actos acusados, puesto que la situación fáctica que allí se presenta tiene relación con la posibilidad que tiene el contribuyente de solicitar ante la administración se corrija el error en la dirección a la cual le fue notificada la liquidación de revisión y se le restituyan los términos legales para interponer los recursos pertinentes. Evento en el cual ha considerado la sala se deben entender restituir los términos tanto para la administración como para el contribuyente, puesto que el efecto obvio de tal restitución en términos es retrotraer la notificación correcta que se haga al momento de la notificación incorrecta. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar el derecho de defensa del contribuyente. O sea, de acuerdo a lo anterior, cuando la administración tributaria ha enviado alguna de sus notificaciones, liquidaciones, citaciones, requerimientos a dirección errada y a modo propio, a mutuo propio, pretenda corregir el error, tal corrección debe efectuarse dentro de los términos de que se dispone para notificar el requerimiento especial o de firmeza de la liquidación privada. Estamos hablando del artículo 705 y el artículo 714 del Estatuto Tributario. Entonces vemos que la administración, si se equivocó y envió el acto administrativo a una dirección incorrecta, lógicamente tiene hasta el término de seguridad jurídica que queda en firme la declaración o para notificar el requerimiento especial. Pero si es el contribuyente responsable o agente administrador quien solicita que se corrija el error para restituir término, tal corrección puede hacerse en cualquier tiempo posterior a la de firmeza. Pues como lo explica la sentencia comentada, se retrotraerán los términos para que el interesado pueda ejercer su defensa. Se supone en este caso que el acto administrativo haya sido proferido dentro de los términos legales, por lo mismo, un contribuyente no puede solicitar restitución de términos para pedir la nulidad por notificación errada. Eso lo encontramos en el concepto DIAN 32542 del 2004. También dice ese mismo concepto que no sucede lo mismo con las notificaciones devueltas por el correo por causa diferente a la dirección errada. Según el artículo 568 del Estatuto Tributario, en este caso, la notificación se surte con la publicación del acto en un periódico de amplia circulación nacional y para el contribuyente los términos comienzan a correr a partir de tal publicación, mientras que para la administración los términos corren desde el envío de la notificación. Notificaciones devueltas por el correo. Dice el inciso primero del artículo 568 del Estatuto Tributario, dice, los actos administrativos enviados por correo que por cualquier razón sean devueltos serán notificados mediante aviso con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo en la web de la DIAN, que incluya mecanismos de búsqueda por número, identificación y en todo caso un lugar de acceso al público de la misma entidad. Bueno, gracias, hemos terminado. Chao.